Yo me dedico al fomento de la lectura desde aproximadamente el año 97, 98. Empecé saliendo del colegio, empecé a hacer, bueno, en el colegio también siempre estuve vinculado a que siempre me gusta escribir, concursos, pero ya eso era más un tema personal. Y en el colegio también en las misiones siempre teníamos algún vínculo de cómo fomentar la lectura a los niños. Pero ya en la universidad me metí a crear, fui voluntaria 5 años de Crearte es una corporación de educación artística para niños y yo hacía un taller de literatura para niños. En colegio, a mí me tocaba enseñar la lengua. Después me pueden preguntar por otra vez si alguien no lo escucha. Y ahí hice 5 años de literatura para niños y fue maravilloso porque sin haber tenido estudio formal, yo estudié literatura también. Yo estudié periodismo primero. Claro, eso me acuerdo yo, que partiste por periodismo. Y me pensé hacer las dos en paralelo, literatura. Y después dije, no, en verdad lo mío es la literatura y la literatura creativa. O sea, ¿de qué voy a vivir con eso? No importa, me gustaba tanto. Entonces, enseñar a los niños en poblaciones y que a través de la literatura fue mi mejor escuela más que cualquier estudio formal. Porque en verdad enseñar el surrealismo a los niños a través de esculturas con cartón, enseñarles, por ejemplo, literatura fantástica a través de animales imaginarios, donde yo les decía, ya, vamos a inventar nuestro propio animal. De los que ustedes conocen, qué orejas podemos elegir, qué cuerpo podemos elegir, qué piernas, qué cola, y al final hay que ponerle un nombre. Entonces era un momento de lectura súper alternativo, pero maravilloso, porque uno con los niños encuentra, pero así... un acercamiento diferente aquí. Solamente vegetales, ay, qué lindo, cómo se llama, y dónde vive, y cuál es el contexto donde lo dibujaste y por qué. Entonces, yo trabajé con niños que no sabían leer y escribir en sexto, séptimo básico, les pasaba una grabadora y les decía ya, vamos a inventar historias y eran los mejores narradores. Entonces al final, bueno, el trabajar en el colegio, pero no dentro del aula y del sistema educativo, te permite muchas más libertades que complementan lo curricular. Claro, o sea, de hecho mucho de lo que tenemos que ver nosotros también es como fuera de sacarlo como la lectura extensiva, cuando sacarla del aula, al fondo como el hábito lector, más que leer solo. Claro, como para desvincularla de alguna manera con lo que hasta ahora nosotros siempre estamos viendo, que es como comprender y analizar, evaluar. no sé qué, sino que tiene que ver más con el goce. Perfecto. Eso es lo que hago yo, que es motivar la lectura y conquistar lectores. A ver, empecé en Crearte, estuve 5 años, incluso íbamos a publicar un libro que se llamaba Los niños dicen, con propias escrituras de los niños. Yo diría que le enseñé todos los géneros literarios habidos y por haber adaptados a niños. Y le llegué a hacer meditación para enseñarle el surrealismo. Entonces, ese fue un taller de literatura creativa que duró 5 años, fue mi primer vínculo con el fomento lector directo. Después de eso, tuve una editorial cartonera que se llama Limita Cartonera. Fue en el 2005, que fue mi proyecto de título del diplomado de gestión cultural educativa o gestión cultural escolar. Ahí me metí ya con el tema, yo siempre tenía un componente bien social en los proyectos que realizaba. Por ejemplo, el primero era en la Corporación de Educación Artística, muy enfocada con resiliencia para niños en el campo social. Después la editorial cartonera se trabajaba mucho en y este director cartonera, digamos, tenía una colección de literatura chilena, otra de literatura contemporánea, pero lo principal ahí era bajarle el precio al libro. Eso fue, o sea, si tengo que resumirlo en un hito, era trabajar con mujeres madres solteras. A los cartoneros se les pagaba 3 pesos por el cartón. Hay un proceso súper sanador al crear el objeto libro, que es muy bonito también, porque teníamos un taller de la quinta normal, uno iba a pintar y era terapia de la vida, o sea, se te olvidaba todo, y más encima era un proceso creativo muy bonito. Y eso rompía bastante la cadena productiva del libro y el mercado libre completo, porque las librerías nos cobraban 20% en vez de 40% por dejar un libro en la librería. Los autores nos donaban los derechos de autor por lo menos por 5 años, lo cual también es bonito. Entonces, como el objetivo no era lucrar, sino que era fomentar el consumo de literatura de calidad a bajo precio, a través de ese proceso, fue la primera cartonera que llegó a Chile. Yo me acuerdo que tuve que pedir permiso, o sea, en verdad cuando fui a pedir permiso se rieron en mi cara, porque en Argentina no había permiso. Yo fui a Argentina a pedirle a Washington Curto permiso, que él tenía la visa cartonera, que era la primera cartonera, que allá nació por el tema de la crisis argentina, y había un exceso cartonero y se le ocurrió hacer esto. Y después ya ahora hay una multiplicación de cartoneras, pero infinita. Yo renuncié a esa cartonera, a esa editorial, porque éramos súper chicas cuando la armamos con mis compañeras, entonces teníamos distintos enfoques y yo me fui más por el fomento de la lectura.
ellas se fueron más por el fomento al libro o por el tema más editorial y yo me dediqué mucho más al fomento a la lectura. ¿Y esa editorial tenía algún apoyo externo? ¿Era un proyecto netamente...? Partió como un proyecto de estudiantes de la Universidad de Portales por esos fondos universitarios, después nos ganamos un fondo del libro, nos ganamos distintos fondos. Yo te diría que el 80% de financiamiento externo. Artel nos donó una vez cuando tuvimos muchas témperas y así. Teníamos distintos tipos de financiamiento. Con Barnacea 1215 o Arte Joven que se llama, hicimos un canje en que nosotros hacíamos un taller y ellos nos prestaban el espacio físico. Era entera, financiada por canje, por financiamiento privado, público, ocupamos todos los tipos de financiamiento. Aparte que ahí yo siempre he vinculado fomento lector y gestión cultural, entonces también tengo el tema de la planificación, de la gestión, entonces el trabajo siempre como conmigo. Después de eso hice el pentagrama poético. Mi pareja es sonidista y es informático, entonces inventamos un proyecto que nos están a los dos para fomentar la poesía. Yo me especialicé en poesía en la universidad. Buenísimo, hemos hablado mucho en clases como de que hay muy poco de poesía. Fue mi cruzada máxima, porque hay poesía buena y toda la gente conoce a Mistral, Huidobro, Parra y Neruda. Sí, también hemos hablado que a los niños como que les cuesta encantarse con la poesía por el enfoque que se le da en el colegio, porque es como la figura literaria, cuántas estrofas hay, entonces, claro, en el fondo más ver por la apreciación como estética. como qué sentiste cuando leíste eso y eso en el colegio como que no se da. Bueno, a mí me tocaba dar charlas para... Mira, después de eso, junto con el pentagrama poético estábamos enfocados jóvenes y es un sitio que todavía está en línea pero no actualizado, de poesía musicalizada, donde uno puede leer la biografía del poeta, del músico, leer la letra y escuchar la canción. Entonces tiene fomento de lectura desde la música y desde la experiencia virtual también, porque es internet. Eso nos funcionó súper bien hasta el día de hoy, pero teníamos ahí otros problemas que nosotros muchas veces cuando uno inventa un proyecto que va más adelante de la ley, después la ley no sabe cómo adaptarse a ti, entonces yo llegué a hablar con Claudio Osa, el director de la DIVAN en Derecho de Autor, pero no sabían cómo cobrarme o cómo conceptualizar el derecho de autor en internet. Hay un derecho que se llama comunicación pública de obras, entonces al final nos dejaron mantener el proyecto pero no actualizarlo porque la SCD nos quería cobrar. Eso también fue hay, un financiamiento. como hay peros para tus proyectos de fomento de la lectura, aparte de ese, como a nivel ¿con qué límites de políticas de... La política, la legislación en cuanto al derecho de autor, en todo sentido, tanto en derechos autorales como en consumo de comunicación pública de obras, que es un derecho conexo, asociado. Porque puede que, por ejemplo, un autor, después de Pentagrama Poético yo hice 3 antologías para niños de poesía, que esas se las recomiendo 100%, con Recrea Libros. Porque esas estaban enfocadas justamente a que el niño pudiese leer y dibujar, entonces la que a mí me funciona más con niños se llama Poemas que corren, vuelan y nadan, que son puros poemas de animales, hice una recopilación desde Aristoclad, o sea, desde los años 50 y mezclé tradición, innovación, distintos tipos de poesía, entonces eso permite jugar mucho para acercar a la poesía a los niños. ¿Con Recrea de la Universidad Católica? ¿Con Recrea de la Universidad Católica? No, Recrea Libros con la editorial. Ah, ya. Sí, también con esta Recrea. Sí. Ya, ahí hice esas 3 antologías poéticas para niños. Con eso di muchas charlas también. Después estoy tratando de hacer la cronología de mi cabeza. Después de esas 3 antologías que hasta el día de hoy se siguen vendiendo, Pentagrama Poético empecé a Espacio Gran Mundo. Espacio Gran Mundo ha tenido una mutación. Partimos con un sitio que difundía actividades para profesores y papás para hacer con sus hijos y fomentar la lectura. Entonces teníamos un popurrí de reseñas de libros para que los papás supieran qué libros leer a sus hijos, espacios lectores donde podían ir con sus hijos, después abarcamos museos, cine, etc. Porque nos pasó que con Pentagrama Poético empezamos a hacer talleres para niños de creación literaria, muy dúctil, o sea, yo siempre he cursado todas las disciplinas artísticas en función de fomentar la lectura. Entonces hacíamos talleres en la Biblioteca Viva, donde conocí de hecho a la Claudia, y hacíamos talleres con Eduardo Contreras con todas las bibliotecas vivas, y siempre llegaba un profesor o una mamá a decir, ¿puedo mirar cómo lo hacen? Sí, decíamos nosotros. Y era tal la estructura mental que tenían que al final anotaban todo paso por paso y nosotros les decíamos, oye, esto no es más tan libre. estructurado.
estructurado, de verdad, y cómo empiezan y cómo le dicen a los niños. Entonces al final lo que yo concluyo es ser niño también, o sea, para poder enseñar a los niños tú tienes que ser capaz de jugar y tener a tu niño interno muy activo, porque si no, todo lo enseñas desde el mundo adulto, desde el análisis, desde la metáfora, etc. Entonces uno tiene que ser un enamorado primero para poder enamorar a otro. Una de las cosas que nos han tratado como de transmitir, de alguna manera, si queremos lograr adeptos, Sí, tenemos que encantarnos pasarlo nosotras. bien. O sea, si uno no Estamos en pasa esa bien, lucha. no eres capaz de contagiar nada. O sea, yo me tiraba al suelo con los niños a pintar si era necesario y, oye, tía, es que me salí del margen, da lo mismo. Para eso está la profesora de arte que te va a retar cuando salgas del margen acá. Entonces, desestructurar a un niño le ayuda no solamente al fondo de la lectura, le ayuda para la vida. Tiene mejores capacidades de responder frente a problemas, frente a situaciones, mayores capacidades de socializar, etc. Entonces, hay que tener la mente muy abierta para trabajar el fondo de la lectura. Y más encima yo me he especializado en fomento de lectura en espacios no convencionales. Después de esos 3 libros y ese paseo por la editorial, yo también he trabajado mucho en editoriales infantiles.